Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión terminaremos de platicar sobre el diagrama de potencial químico de una sustancia en función de la temperatura y hablaremos de una metodología para resolver un sistema en equilibrio con varias fases y varios componentes. Bien, en las sesiones pasadas planteamos a partir de la ecuación fundamental de la termodinámica, escrita en la primera ecuación como la variación de la energía libre, y eso es igual a la menos entropía por la variación de la temperatura, más el volumen por la variación de la presión. Esta ecuación está escrita para un sistema cerrado, no está aceptando material de los alrededores ni está arrojando material hacia ellos y tiene un solo componente. Dado que la definición del potencial químico es la variación de la energía libre o la energía de Gibbs con respecto al número de moles, aprovechamos esa definición para escribir esta segunda expresión que ahora está escrita en función de propiedades molares. El potencial químico es una propiedad molar, es energía por unidad de mol. Ahora, la entropía está escrita por unidad de mol, entropía molar, de ahí este guión que tiene encima de la entropía. Después queda igual la derivada de T más el volumen molar, es una propiedad molar, un volumen por unidad de mol. Ok, así con esto podemos escribir las siguientes derivadas parciales. Cuando cambia el potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante, esto le llamamos la entropía molar, ¿ok? Y será una pendiente negativa si representamos este potencial químico en función de la temperatura. Tendremos una representación lineal con una pendiente negativa. La otra derivada parcial que podemos escribir a partir de esta ecuación que tiene propiedades molares es el cambio del potencial químico con respecto a la presión es igual al volumen molar. ¿Okay? Vean que estas dos son pendientes en las gráficas que tenemos al potencial químico, primero en función de la temperatura con pendiente negativa y la segunda sería una gráfica del potencial en función de la presión, donde la pendiente es positiva y es el valor del volumen molar a esa temperatura para esa sustancia. Bien, hicimos hincapié que la tercera ley de la termodinámica nos dice que la entropía de una sustancia siempre es positiva, solamente es cero en el cero absoluto, en un estado puro y cristalino de alta simetría. En general observamos que la entropía de un gas es mucho mayor que la entropía de un líquido y es mayor, a su vez, que la entropía molar de un sólido. Y repasamos este ejercicio donde vimos cómo saber cuál es la fase espontánea para una sustancia dependiendo de la temperatura y observando la pendiente que tenga el cambio del potencial químico con la temperatura. Observamos que la menor pendiente corresponde al sólido en esta línea morada. Después intersecta a la pendiente que corresponde a un estado líquido y vemos que esta temperatura de transición se llama temperatura de fusión. Y del mismo modo, en la parte de altas temperaturas, la pendiente que corresponde al líquido intersecta
con la pendiente del gas en esta segunda temperatura de transición, que es una temperatura de ebullición. Bien, en cuanto a qué fase es la más estable, esta corresponde a la que presente un menor potencial químico. ¿Ok? Por ejemplo, si extendemos hipotéticamente la línea del líquido hacia temperaturas bajas, el potencial químico que estaríamos calculando sería menor el del sólido, con lo cual esa sustancia sólida instantáneamente o espontáneamente pasa a una fase sólida, esto es la de menor potencial químico. De igual forma, en la región donde la fase más estable es el líquido, si calculáramos el potencial químico de esta línea que corresponde al sólido a temperaturas intermedias, tendríamos esta línea con guiones morada y tendría un potencial mayor que el líquido, con lo que la fase espontánea en este intervalo de temperaturas es el líquido. Por último, a temperaturas altas para esta sustancia, la fase más estable es el gas, dado que tiene el menor potencial químico comparado con un líquido hipotético que pudiéramos obtener a esta temperatura, y aún más hipotético el caso de un sólido que tendría este potencial químico, el cual es mayor que el del líquido y mucho mayor que el del gas, con lo que la fase más estable en este intervalo de temperaturas es el menor potencial químico y corresponde a la pendiente que representa al gas. Bien, vimos que podemos recorrer estas temperaturas de transición modificando la presión. Por ejemplo, si disminuimos la presión, se recorre la temperatura de ebullición del líquido, se recorre la intersección que existe entre el gas y el líquido, es decir, la línea que define a la pendiente del gas a menores presiones se recorre a la izquierda, con lo que tenemos una temperatura de ebullición a menor temperatura cuando las presiones están bajando. ¿Okay? Ocurre lo mismo para la temperatura de fusión, pero ese cambio es más discreto. ¿Okay? Y lo explicábamos con que se observa más, dado que la pendiente del gas en este diagrama es muy grande, y es un gran cambio cambiar de esta pendiente, que está en una línea amarilla o naranja. Es un gran cambio pasar a la línea azul, con lo que si se recorre, el cambio en la temperatura de ebullición es muy notable. En cambio, pasar de la pendiente del líquido a la pendiente del sólido no es tan grande esa magnitud, ese cambio, pero existe, con lo que la temperatura de fusión a bajas presiones también se recorre, no en tal medida como en el caso de la ebullición, pero también se verifica. Así, para esta sustancia, si la presión disminuye lo suficiente, estaremos disminuyendo el intervalo en el que el líquido es estable. ¿Ok? Está recorriéndose la temperatura de ebullición, con lo que hay menos temperaturas a la cual ese líquido sea estable a bajas presiones, con lo que en un intervalo cada vez más pequeño se alcanza la fase gaseosa. Muy bien. Ahora, vean, este es un diagrama del libro de Castellan de Fisicoquímica, en el cual tenemos el potencial químico de una sustancia en función de la temperatura. Vemos que hay tres líneas que están representando
las tres pendientes del potencial químico. Por ejemplo, esta línea es la del sólido, que llega a temperaturas bajas para esta sustancia. Es la más estable. Vean, aquí tiene un potencial químico menor que el que tendría esta sustancia en fase líquida, en la cual presenta esta pendiente. Vean que a temperaturas bajas, el potencial químico menor corresponde al del sólido, con lo que es la fase más estable. Sucede algo en esta sustancia en particular, con lo cual esta es la pendiente de la fase gas. Así se comporta el potencial químico con respecto a la temperatura cuando está en el estado gaseoso. Vean que es la mayor de las pendientes, lo que corresponde a que tiene la mayor entropía en fase gas. Es mucho mayor que tanto el líquido como el sólido. Y eso lo vemos aquí con esta pendiente, que es muy pronunciada. ¿Ok? Así, hay una intersección entre esta línea del gas con la línea del sólido. Vean aquí, aumentando la temperatura, se llega a una temperatura de transición. Este punto que estoy marcando en rojo. En ese punto están en contacto la línea del sólido y la línea del gas. ¿Ok? Un poco más arriba está la intersección del gas con el líquido. ¿Ok? Toca a ambas rectas si generamos la pendiente de la fase gaseosa. Ahora, esta temperatura de transición es la temperatura de sublimación y corresponde a esta intersección entre la línea del sólido, la pendiente que corresponde al sólido, y la pendiente que corresponde al gas. ¿Ok? Vean que aquí arriba de la temperatura de sublimación, bueno, la intersección de estas dos líneas, la intersección entre el líquido y el gas, aquí está, un poco más arriba que la del sólido y el gas, pero el proceso espontáneo no es que ebulla el líquido, sino que el sólido sublime. ¿Por qué? Porque tenemos un menor potencial químico en esta intersección. Siempre hubo un menor potencial químico para el sólido, con lo que la fase espontánea en esta región de temperatura es el sólido, con lo que la intersección con el gas sucede a un menor potencial químico, por lo que esa es la transición espontánea. ¿Okay? El pase de la fase sólida a la fase gaseosa ocurre a un menor potencial químico. Por ello, en esta sustancia no observamos una ebullición, ¿ok? Sino que observamos una sublimación, la transición entre sólido a gas. Ahora, esto es lo que observamos en el dióxido de carbono, que a temperaturas menores a 30 grados Celsius, estamos observando cómo el CO2 se desprende de un bloque que llamamos hielo seco. Ese CO2 sólido está transitando a una fase gaseosa y es esta gráfica la que representa ese cambio. ¿Ok? Bien, ¿tienen dudas de este diagrama? Este diagrama representa al dióxido de carbono pasando del sólido al gas y definiendo la temperatura de sublimación. Profesor, entonces si Sí, la temperatura de sublimación se encuentra como tal, o sea, si nuestra temperatura ambiente se encuentra, por así decirlo, cercana a la temperatura de sublimación, quiere decir que entonces esa sustancia va a sublimar. Bueno, es que a diferencia del ejemplo pasado que la pendiente del gas se encontraba después. sí,
Claro. Sí, por ejemplo, en el ambiente podríamos tener esta temperatura de sublimación y a partir de, bueno, en esa temperatura ambiente observaríamos que el bloque de sólido comienza en esa temperatura, a desplazarse hacia la fase gaseosa. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Bueno, a temperaturas muy bajas, solo estaríamos observando el bloque de CO2 y, bueno, espontáneamente podría estar desprendiendo alguna molécula en fase gas. No es algo improbable, pero principalmente a temperaturas muy bajas, que por ejemplo en el hielo seco estaríamos hablando de menos 20 grados Celsius, por ejemplo. En ese caso no estaríamos observando el cambio a gas, ¿no? A temperaturas que nosotros observamos como más cercanas al ambiente, es decir, entre 0 a 30 grados Celsius, se magnifica el efecto de la sublimación y es lo que observamos, ¿no? Ese vapor, esa niebla que está desprendiendo el bloque de hielo seco al pasar directamente a la fase gas. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, eso está a presión atmosférica, ¿no? No estamos ejerciendo un control sobre la presión. Si ustedes ingresan un bloque de hielo seco a una celda de alta presión, ingresan una cierta masa de hielo seco a una celda de alta presión y esperan, simplemente van a estar observando que el hielo seco se está convirtiendo a CO2 y comienza a aumentar la presión. Cada vez que hay más CO2 gaseoso en esa celda, estaría aumentando cada vez más la presión. ¿Ok? Si llevan esa celda, cada vez está aumentando más la presión, está pasando de sólido a gas, el gas aumenta cada vez más esa presión dentro de la celda y ustedes hacen que la temperatura llegue a 30 grados Celsius, estarían ustedes accediendo a las vecindades del punto crítico para esa celda, para ese CO2 dentro de esta celda, con lo cual si aumenta mucho la presión, estas pendientes se modifican, estas transiciones se modificarían al aumentar la presión y llevar la temperatura a la temperatura crítica, tal que crearíamos un intervalo donde justo antes del punto crítico habría un intervalo donde la fase espontánea es la fase líquida para el CO2. ¿Okay? Así, instantes antes de acceder al punto crítico, ustedes observarían que el bloque de hielo, una parte primero a bajas temperaturas se convirtió en gas y después hubo un intervalo de temperatura donde parte del hielo seco se convierte en líquido, ¿okay? Por modificar la presión, aumentarla dentro de la celda, crea un intervalo donde el líquido es estable para este CO2. ¿Okay? Vean que hicimos un experimento contrario a lo que platicamos la sesión pasada, donde platicábamos de la disminución de la presión, con nuestro ejemplo de estar calentando agua a distintas alturas, lo que hacíamos era disminuir la presión, y con lo que el intervalo donde el líquido es estable
es menor, ¿no? La temperatura de ebullición se presenta a menores temperaturas si estamos disminuyendo la presión. Aquí, por ejemplo, si empezamos a aumentar la presión, vamos a crear un intervalo de temperaturas donde el líquido sea la fase más estable. Por ejemplo, en este experimento que les propongo, ingresar una masa de CO2 a una celda de alta presión, llevar la temperatura a las regiones críticas, vamos a observar una fase superior que es CO2 gaseoso y la parte inferior observaríamos el CO2 líquido. ¿Ok? Creamos un ambiente donde esa sustancia ahora sí presenta un intervalo donde la fase líquida es espontánea. ¿De acuerdo? En temperaturas bajas o presiones atmosféricas, un bar, una atmósfera, no podemos crear esa situación, no podemos crear que el líquido para esta sustancia sea la parte más estable. ¿Ok? Vean que el líquido en esta sustancia, a temperaturas ya muy elevadas, allí sí, podría ser la fase más estable con respecto al sólido, pero vemos que incluso la pendiente o este potencial químico de ese líquido es menor que el sólido, ¿ok? Sería más estable que una fase sólida. Pero la pendiente del gas, aún a temperaturas muy altas, sigue siendo o sigue arrojando, incluso no llego a dibujarlo en el diagrama, el potencial químico que tendría con una fase gas sería mucho menor que el líquido, con lo que el líquido en esta sustancia, estas condiciones, presiones bajas, difícilmente o nunca va a ser la fase estable. ¿Ok? Tengo que crear un ambiente de alta presión para crear una transición de fases donde tengamos al líquido como una fase estable. ¿Ok? Bien. Bueno, este experimento lo hemos realizado en el laboratorio de superficies. Tenemos una celda de alta presión que tiene una mirilla en medio. Y el volumen que puedes ingresar en esta celda que tenemos en el caso del CO2 es aproximadamente unos 200 gramos. Así que con un compresor conectado a la celda se puede aumentar la presión. Tiene tornillos que aún alcanzan o aguantan presiones de más o menos 3000 atmósferas, alta presión. Así que no hay problema que el gas esté ejerciendo cada vez más presión dentro de esta celda. Y también tiene un control de temperatura, el cual es un control suave y lleva al sistema a cerca de la temperatura crítica. Así lo que se observa en la mirilla es, debajo se observa el CO2 líquido, arriba está la fase gaseosa, y cuando ingresa al punto crítico, empieza a haber una fluctuación entre las dos fases. La interfase que observamos entre el gas y el líquido comienza a desaparecer y en un instante ya no hay separación y se observa solo un fluido, que no es ni un gas ni un líquido, es un fluido supercrítico, CO2 supercrítico, una vez que alcanzamos 30 grados Celsius aproximadamente. Si disminuimos la temperatura, quitamos el control de temperatura y dejamos que el sistema enfríe, el sistema pasa por un estado que se llama opalescencia crítica, que es que las fases están recuperándose y se observa
una especie de niebla gris que es evidencia de cambios entre la densidad y el índice de refracción para el CO2 y una vez que abandonamos la región crítica, se recupera el CO2 líquido y el CO2 gaseoso. Bien, así que si no tienen más dudas de esta parte, vamos a definir nuestra metodología de hoy para los problemas de equilibrio físico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bien, este era el diagrama que esperaba que ustedes encontraran. Vean que este es un diagrama genérico, no es realmente el CO2, pero así se comporta el CO2. Bueno, así que si ustedes ahora encuentran en su tarea un diagrama para una sustancia que sublime, bueno, es suficiente, ¿no? No tiene que ser los datos propios del CO2. Puede ser cualquier sustancia que sublime, encontrar este diagrama, ¿ok? Bien, ahora vamos a retomar el concepto de fase para establecer nuestro planteamiento de problemas de equilibrio físico. Y recuerden que una fase en estos sistemas físico-químicos la definimos como, como la región del sistema cuyo conjunto de propiedades físico-químicas son uniformes. ¿Ok? Y esta metodología la vamos a emplear en problemas que se refiera a variables intensivas. ¿Ok? Los problemas de equilibrio físico los podemos clasificar en problemas intensivos, donde tengamos que determinar o hacer uso de solamente variables intensivas, como la temperatura, la presión, la composición. Y bueno, hay problemas de equilibrio donde es necesario incluir balances de materia, ¿no? Saber cuál es el flujo de cada material presente en cada fase. ¿Ok? Por ahora nos vamos a enfocar en los problemas intensivos. Estos son donde tenemos temperatura, presión, potenciales químicos, densidades, viscosidades, índices de refracción. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a definir una fase, ¿no? Esta fase tiene las propiedades físicas uniformes, tiene cierta temperatura, cierta presión, tiene cierto número de componentes y cada uno de esos componentes tiene un potencial químico asociado. Ahora sí, yo pongo en contacto esta fase con una segunda región. Esta a su vez tendrá una temperatura, una presión, potenciales químicos de los componentes. Es posible que no todos los componentes estén en todas las fases. ¿Ok? Y yo podría tener una tercera fase, ¿no? Con distinta densidad, distinto índice de refracción, distinta temperatura, distinta presión, distinto número de componentes. ¿Ok? Y bueno, es usual usar letras griegas para referirnos a cada una de las fases. En este caso, una fase alfa, una fase beta, una fase gamma. ¿Ok? Y puedo asociar variables intensivas a cada una de estas fases. Las temperaturas de alfa, presión de alfa, potenciales químicos de las sustancias que existen en alfa, etcétera, ¿no? Y así puedo definir las variables intensivas para cada fase que estoy en este sistema, ¿no? Definiendo. Por ejemplo, esto puede ser el hecho de un río, ¿no? Aquí un material acumulando materia orgánica, suelo, minerales, después tener en sí la corriente líquida, que también podría tener materiales disueltos, ¿ok? Y por último, el vapor que desprende esta corriente de agua
que no tendría, por ejemplo, materiales, no tendría los materiales más pesados, pero sí podría tener materiales volátiles que están disueltos en la corriente de agua, ¿no? Algún hidrocarburo que deje de ser soluble en la corriente de agua y pase a la fase gaseosa. ¿Ok? Bien, aquí tenemos entonces que definir en esta serie de problemas el número de fases, cuántas fases estamos enfrentando. En este caso son 3. En este ejemplo, que puede ser un lecho de un río. Y también debemos de conocer el número de componentes en C y conocer el número de componentes en todo el sistema. ¿Ok? El material orgánico, las sales disueltas, el agua, algún alcohol o algún ácido disuelto en esta corriente de agua, y principalmente materiales volátiles en esta región de baja densidad. ¿Ok? Así que tendríamos un número de componentes y cada fase tiene distinto número de componentes. Puede ser que tengan los mismos, pero no es necesariamente así. Y también es usual que usar la letra phi griega para definir cualquier fase, ¿no? Sí, tengo phi fases. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a empezar a definir, por ejemplo, para la fase alfa y beta. Bueno, yo puedo tener n número de fases, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, kappa, iota, lambda, etcétera. Es decir, nf, ¿no? Tengo nf número de fases. ¿Ok? En este ejemplo sería un sistema de una columna de fases con distinta densidad. No necesariamente los mismos componentes. Podría ser que sí, pero no necesariamente. Tengo nf número de fases. Así defino, ¿ok? Vamos a hacer la definición que cada una de estas fases tiene. En este ejemplo vamos a usar fracciones mol para definir la composición. ¿Ok? Fracciones mol de los componentes presentes en la fase alfa, temperaturas, presiones y composición en función de las fracciones mol para la fase beta. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si el componente 3 no se encuentra en la fase beta, bueno, x3 en beta es igual a 0. ¿Ok? Y así podemos estudiar o ir definiendo cada fracción mol. Con lo que llegamos a cuántas fases tengo. Tengo NF, la fase NF, con temperatura, presión y la composición de cada una de esas fases hasta el número de componentes. ¿Ok? Este conjunto de variables intensivas las puedo escribir para cada fase, desde la fase 1 o alfa hasta la fase NF, y las composiciones van a estar definidas desde el componente 1 hasta el componente NC. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Vamos a, entonces. Bien, esto es lo que hemos definido, ¿no? Tenemos nuestro distinto número de fases distinguibles. Son NF. Cada fase tiene definida este conjunto de variables. ¿Ok? Y tenemos NC, número de componentes. Bien, ahora recuerden que, dado que estamos escribiendo fracciones mol, sabemos que la suma de las fracciones mol debe ser 1, ¿no? Para cualquier fase
para cualquier componente, la suma, para todos los componentes, para la suma de las fracciones mol debe ser 1, ¿ok? Es decir, x1 más x2 es igual a 1 en un sistema binario, x1 más x2 más x3 es igual a 1 en un sistema ternario, y así, mientras incremente los componentes, siempre debe ser igual a 1 la suma de esas fracciones mol en cada fase. ¿Ok? Es lo que está diciendo esta ecuación. ¿De acuerdo? Así, si yo quiero, por ejemplo, determinar la composición de un sistema binario, solamente necesito, por ejemplo, x1. ¿Ok? x2 está determinada, dado que la suma debe ser 1. Si yo tengo un sistema ternario y necesito saber la composición, debo saber por lo menos x1 y x2. En el sistema ternario, x1, x2 y x3 suman 1. Si conozco x1 y x2, la única incógnita sería x3. ¿Ok? Así que con ese racional veo que por cada fase tengo ns-1 fracciones mol independientes. ¿Ok? Es decir, ¿cuántas fracciones mol necesito para determinar la composición? Bueno, necesitas el número de componentes menos 1 y con eso se queda determinada la fracción mol. ¿Ok? NC-1 son las fracciones mol independientes en una fase. Por ejemplo, si tengo... Ok, bueno, fracciones mol independientes es resultado de que las fracciones mol deben ser igual a 1, con lo que no necesito todas las fracciones mol para saber la composición, necesito una menos. ¿Ok? Ahora, esto es para cada fase, dependiendo del número de componentes que tenga cada fase, es cuántas fracciones mol necesito para conocer la composición. Así, si considero todo el sistema, bueno, cada fase cumple con esta ecuación. Si yo quiero saber el número total de fracciones mol independientes de todas las fases, multiplico ese NC-1 por el número de fases. Esto nos va a dar cuántas fracciones mol independientes tengo en todo el sistema. ¿Ok? Bien. Ahora necesitamos conocer cuáles son las variables intensivas e independientes en todas las fases. Ya conocemos que estas son las fracciones mol independientes en todas las fases y vemos que las variables intensivas son el conjunto de esa composición y también tengo la temperatura y la presión como variables intensivas. ¿Ok? Así que para este sistema, con NC componentes, NF fases y una temperatura y una presión, las variables independientes le sumamos S2, que son la temperatura y la presión. Así, estas son las variables independientes del sistema. El número de fases multiplicado por el número de componentes menos 1. Recuerden que este menos 1 es consecuencia de esta ecuación. Más 2. ¿Ok? Ese más 2 viene de la temperatura y la presión del sistema. Estas son las variables intensivas independientes en todas las fases.
¿Ok? No importa cuántos componentes haya, cuántos números de fases tengamos, este siempre será el número de variables independientes en todo el sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya tenemos las variables, ¿no? Las que nos interesan. NF por NC-1 más 2 son las variables que necesitamos conocer. Ahora, para resolver un problema con este número de variables, necesitamos las ecuaciones, ¿ok? Ahora, si hacemos que estas fases lleguen al equilibrio químico, térmico y mecánico, todas estas fases están en equilibrio, ¿ok? Con lo que las expresiones de los potenciales químicos para cada componente y para cada fase son de este estilo, ¿ok? Vean, en esta primera parte tenemos el potencial químico del compuesto 1 en alfa, para toda la mezcla de sustancias, es igual al potencial químico del mismo componente, pero en beta, y este a su vez es igual que el mismo componente en gamma, y así hasta todas las fases, una antes de acabar, NF-1, y la última fase, NF, donde si estamos en equilibrio, los potenciales químicos de ese componente deben ser los mismos en todas las fases. ¿Ok? Eso es lo que dice esta serie de ecuaciones. Como hicimos para el compuesto 1, lo podemos escribir para el compuesto 2, la igualdad de potenciales químicos en el equilibrio para el compuesto 2 en todas las fases. ¿Ok? Y por último, hasta el componente NC, todos los componentes para todas las fases. Si está el sistema en equilibrio, podemos escribir toda esta serie de ecuaciones y son las ecuaciones independientes en el sistema. ¿Ok? Así, para cada componente tenemos NF-1 ecuaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un sistema binario, solo dos fases en contacto, necesito una ecuación. ¿Ok? Para ese contacto de componentes. En un sistema ternario necesitaría dos ecuaciones de este estilo. ¿Ok? Entonces, eso se cumple para cada fase. Pero necesito que, es decir, para el compuesto 1 tengo NF-1 ecuaciones. Para el compuesto 2 tengo NF-1 ecuaciones. Así que en total, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? Bueno, el número de componentes por el número de fases menos 1 son las ecuaciones independientes en el sistema. ¿Ok? Una vez que alcanzamos el equilibrio, podemos establecer esta serie de igualdades de potenciales químicos y lo escribimos para cada componente. ¿Ok? Bien, claramente cada sistema se va a ir simplificando dependiendo del número de ecuaciones, del número de fases, del número de componentes, pero esta ecuación se cumple para cualquier sistema. Dependiendo del número de componentes en todo el sistema, por el número de fases, menos 1, son las ecuaciones independientes. Si yo resuelvo esas ecuaciones, podré resolver el problema de equilibrio.
Bien. Así, tenemos nuestras variables independientes. Son las que encontramos en la diapositiva pasada, que son NC por NF-1. ¿Ok? Dentro de esas variables independientes, nos vamos a enfrentar que algunas de ellas sí son conocidas, pero algunas van a permanecer como incógnitas. ¿Ok? Es decir, en este sistema me pueden decir, mira, sí conozco la composición en esta fase gamma, pero no conozco la composición en la fase alfa. ¿Ok? Sí conozco la temperatura, pero te debo la presión. ¿Ok? Así que todas nuestras variables independientes tenemos que clasificarlas entre las que sí están especificadas y las que son incógnitas. ¿Ok? Ahora, para relacionar qué tan especificado está mi sistema, si conozco todas las variables independientes, el sistema está resuelto. ¿Ok? Pero si tengo distinto número de variables que permanecen como incógnita, el sistema no está especificado y debo recurrir al teorema fundamental del álgebra, ¿okay? Que recuerden, dice que un sistema se puede resolver si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones independientes. ¿Okay? Esto es la manera en que podemos recurrir al álgebra para saber si nuestro sistema físico tiene solución. El número de incógnitas, así es, gatito, es igual al número de ecuaciones independientes. Con ello, recurrimos a definir los grados de libertad de este sistema, los cuales vamos a definir como f, y es igual al número de variables que no conozco, bueno, el número de variables que debo especificar, menos el número de ecuaciones independientes. ¿Okay? Estos son los grados de libertad. Un sistema totalmente especificado tiene 0 grados de libertad. ¿Okay? De no ser así, yo necesito especificar cierto número de variables para poder resolver el sistema. ¿Okay? Bien, así recuerden que nuestras variables independientes eran NF por NC-1 y más 2. Ese 2 es la temperatura y la presión. Y las ecuaciones independientes son NC por NF-1, con lo que sustituyo estas dos expresiones en los grados de libertad. ¿Ok? Aquí está NF, NC-1 más 2. Y ustedes pueden comprobar desarrollando estos dos paréntesis. Es muy sencillo llegar a la conclusión que el número de grados de libertad de un sistema, es decir, cuántas variables debo especificar, es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. Y esta es la regla de las fases de Gibbs. ¿Ok? Así, un sistema totalmente especificado tiene 0 grados de libertad, todo está determinado, pero si existen variables incógnitas, va a haber cierto grado de libertad, está F, y va a ser expresada con la regla de las fases de Gibbs. ¿Ok? Muy bien.
Una vez que tenemos esto, que fue analizar, yo tengo NC componentes en NF fases y todas están en equilibrio a una temperatura y a una presión, pudimos llegar a determinar cuáles son las variables independientes, cuántas ecuaciones independientes existen y, bueno, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones independientes, con lo que definimos los grados de libertad y son NC menos F más 2. Así ustedes pueden aplicar esta regla de las fases de Gibbs para cualquier sistema físico, para que sepan cuántas variables tendrían que conocer para poder resolver el problema. Bien, por último, vamos a ver una lista que se las voy a dejar en las diapositivas, pero vamos a recorrerla rápidamente. Bien, en el caso de problemas de equilibrio donde involucren variables intensivas, como temperatura, presión y composición, lo primero que hay que hacer es hacer un diagrama donde se especifique las fases presentes y los componentes presentes en cada fase. Después, conocer las variables intensivas, la temperatura, la presión y las fracciones mol independientes en cada fase. Después, con el número total de componentes en el sistema, el número de fases, podemos calcular los grados de libertad. ¿Ok? Después, en nuestro problema, debemos revisar qué variables intensivas están expresadas como dato, ¿ok? Que conocemos del sistema. Esos datos deben ser igual a F. Después, identificar qué variables restan como incógnitas y escribir las ecuaciones de equilibrio. Por ahora vamos a usar los potenciales químicos para escribir esas ecuaciones. Y por último, comprobamos que el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones para que tenga solución matemática el problema. Así que el lunes vamos a hacer ejercicios para comprobar esta metodología, usar la regla de las fases y bueno, hacer distintos estudios, ¿no? De mezclas líquidas ternarias, mezclas líquido-vapor y definir, por ejemplo, las temperaturas de burbuja, temperaturas de rocío, presiones de rocío y distribución de un soluto, etcétera, ¿no? Vamos a usar esta serie de pasos para plantear los problemas de equilibrio físico, por ejemplo, una solución inmiscible, una expansión isotérmica, etcétera. ¿De acuerdo? Así que yo dejo estas diapositivas, las subo a Edmodo, subo el video y el próximo lunes, vamos a hacer ejercicios para plantear estos problemas, ¿de acuerdo?